Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Bueno, ya la mayoría de ustedes se han dado cuenta, he estado bien, pero bien alejado de las plataformas como Facebook, Instagram, bueno, y también de esta, pero principalmente porque he estado muy ocupado en mis labores, mi trabajo, cosas que he tenido que hacer en el hogar. Bueno, y especialmente en estas fechas existe poco tiempo, queridos hermanos. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio. Como es de costumbre, invitarlos a aquellos que están buscando muy buena literatura reformada, esa literatura que muchos recomiendan o recomendamos, queridos hermanos. Si eres de Chile, busca a mi hermano de Neuma Literatura. Recuerda, Neuma Literatura. En alguno de mis videos he dejado el link más abajo y espero dejarlo en este también, donde puedes encontrar muy buenos libros. Mi hermano está trayendo y va a traer buena literatura, así que si eres de Chile, mi hermano de Neuma Literatura es el indicado. También está mi hermano de Un Camino, o literatura o libros, Un Camino, siempre no lo recuerdo, pero también voy a dejar el link un poco más abajo para que también puedan ir a sus páginas, a sus perfiles personales, donde van a encontrar la literatura que ellos han estado trayendo, queridos hermanos. Bueno, y como siempre en mis videos, el perrito de mi vecino tiene algo que decir, entonces siempre va a estar por detrás allí, a lo mejor emitiendo su voz, su ladrido. Ahí está. Bueno, queridos hermanos, comenzamos un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional y hoy les traigo un tema que creo que es muy importante, creo que te ha afectado a ti, me ha afectado a mí, ha afectado a la congregación de forma transversal, mejor dicho, ha afectado a la iglesia de forma transversal, queridos hermanos, y es el tema de no estar congregándonos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debe pasar? ¿Qué debe suceder? Y otro tema que también va de la mano, ¿qué hacer donde no hay una iglesia, cómo decirlo, una iglesia sana, una iglesia donde no exista teología liberal, progresismo, malas prácticas, etcétera, etcétera? ¿Qué hacer en esas situaciones? Así que comenzamos un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Y antes de terminar esta introducción, quiero invitarte a que veas el video hasta el final, porque vamos a estar hablando de un tema que es muy importante, cosas que a lo mejor para algunos les va a dar alergia, no sé, pero son temas, creo yo, muy importantes. Y también invitarte a que te suscribas un poco más abajo a mi canal y que también puedas darle like a este video, que me ayuda mucho. Y también, queridos hermanos, compartir el material. Suscríbete, comparte el material, deja tu opinión. Si a lo mejor no te has dado cuenta, tú te puedes meter a mi canal y hay un apartado que dice comunidad. Allí estoy compartiendo temas, frases, fotos, al igual que en plataformas Facebook. Hay cosas que a lo mejor no comparto en Facebook, pero sí están en YouTube, así que las puedes ver, puedes opinar, compartir, etcétera, etcétera. Así que comenzamos este nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Bueno, queridos amigos y hermanos, comenzamos un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Hoy estoy con otra facha. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pero comenzamos un nuevo episodio y hoy, fuera de la broma, fuera de todo lo demás, quiero apuntar directamente al cuarto mandamiento. Y no para hablar cómo guardar el cuarto mandamiento. Perdón, cómo guardar el cuarto mandamiento, ni cómo o por qué debemos guardarlo, porque son temas que ya he abordado en otros videos o que otros hermanos también están abordando en sus canales o en sus plataformas, ¿cierto? Sino quiero hablar de algo que va insertado allí, ¿cierto? Y que tiene que ver con que debemos congregarnos. Como cristianos, como creyentes, debemos congregarnos. Debemos tener comunión unos con otros, ¿cierto? Debemos orar juntos, debemos adorar a nuestro Señor juntos, debemos también escuchar la palabra de Dios, ¿cierto? Es algo importantísimo como iglesia. La iglesia lo ha practicado siglo tras siglos, independientemente que exista una pandemia o no, guerra civil, guerra mundial, sea lo que sea, la iglesia se congregaba, aún así en persecución, la iglesia se congregaba.
Pero hoy, lamentablemente, estamos también en una pandemia y el Estado ha impuesto sobre nosotros reglas que en cierto sentido no están mal. ¿Por qué? Porque debemos cuidar también la integridad del otro, ya que si nosotros nos infectamos, a lo mejor a nosotros no nos puede pasar nada, puede ser un simple resfriado, ¿cierto? Pero a la vez podemos provocar la muerte de otra persona que sí sufre a lo mejor de otra enfermedad y eso puede llevarla lamentablemente a la muerte. Es algo complicado. El tema es, queridos hermanos, que ¿qué debemos hacer hoy? ¿Debemos quedarnos así, tal como estamos? ¿O debemos replantearnos esto que está sucediendo y pensar ya en congregarnos? Yo he visto algunos hermanos por allí de iglesias bautistas, de iglesias presbiterianas, en que se han estado congregando, a lo mejor no en una estructura, ¿cierto? En una iglesia allí bien construida, hermosa, preciosa, sino que a lo mejor han estado en el campo con un parlante, a lo mejor no todos unidos, un poco más distanciados, pero han estado orando juntos, adorando al Señor y escuchando la palabra de Dios, ¿cierto? Pero, por otros lados, no es así. Muchas iglesias hoy están cerradas y eso ha provocado cierta incertidumbre y también ha afectado a otros hermanos y creo que también por mi parte eso me ha afectado. Afecta nuestra espiritualidad el no poder estar junto con otro hermano. A lo mejor con el apoyo, ¿cierto? El ánimo, sigue adelante, confía en el Señor. Oremos juntos, cuéntame tu problema, ¿cierto? Oremos al Señor. Esas cosas hoy en día no están, ¿cierto? O a lo mejor simplemente un abrazo de un hermano que te demuestra amor en un momento difícil. Eso hoy no está. Ha desaparecido. Vemos por el otro lado que se ha prohibido a las iglesias que abran, ¿cierto? De que se junten, de que estén allí unidos adorando al Señor cada séptimo día o en el día del Señor, ¿cierto? Pero vemos los centros comerciales llenos de personas. Hablando sobre una anécdota del día de ayer, allí en la plataforma Facebook mostraban un video aquí en Viña del Mar, en el mall Marina Arauco, queridos hermanos, donde estaba todo repleto de gente. Gente que no respetaba, ¿cierto? El tener el distanciamiento social, todos juntos, tocándose. Por allí hubo una pelea entre guardias y personas porque la cosa no avanzaba, etcétera, queridos hermanos. Pero las iglesias cerradas, prohibido abrir, ¿cierto? Para que se congreguen. Es complicado. Quiero compartir algo que dice nuestra confesión de fe, ¿cierto? Allí en el capítulo 19, párrafo 5. Y dice esto, atento queridos hermanos. La ley moral obliga por siempre a todos, tanto a los justificados como a los que no lo son, a que se le obedezca. Esto no solo con respecto al contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. En el Evangelio, Cristo en ninguna manera disolvió esta ley, sino que más bien reforzó la obligación de cumplirla. Ahora vamos a pasar al próximo párrafo. Párrafo 6 dice, aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley, como un pacto de obras para ser justificados o condenados por ella, sin embargo es de gran utilidad para ellos como también para otros en cuanto a que la ley, como una regla de vida que les informa acerca de la voluntad de Dios y su deber, les dirige y les obliga a caminar de acuerdo con ella, descubriéndoles también las contaminaciones pecaminosas de su naturaleza, de sus corazones y de sus vidas. De manera que, examinándose mediante la ley, lleguen a una más completa convicción de humillación y aborrecimiento debido a sus pecados, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. Volviendo al párrafo 5, la ley moral obliga por siempre a todos, tanto justificados como a los que no lo son. Y el cuarto mandamiento, querido hermano, dice, acuérdate del día de descanso para santificarlo. Es un día apartado para el Señor, ¿cierto? Es importante estar en comunión. Es la práctica que ha tenido la iglesia por siglos, queridos hermanos. El estar en comunión, el orar juntos, el poder animarnos juntos, queridos hermanos. Y déjenme decirles, a muchos esto les ha afectado.
espiritualmente. Cuánta depresión espiritual hoy existe en varios hermanos que lamentablemente, como dije hace un momento, no tienen un cariñoso abrazo de un hermano para entregarle ánimo, para que puedan seguir adelante, queridos hermanos. Es algo que hoy debemos meditar y también clamar al Señor por esto. Que podamos también ser valientes a enfrentar a lo mejor una situación en la cual se nos prohíbe hacer algo, ¿cierto? Pero que a la vez el Señor nos manda que debemos cumplir, que debemos hacer como creyentes, como hijos de Dios. Queridos hermanos, mientras las iglesias están cerradas, mientras muchos hoy transmiten de forma virtual y están en sus hogares cómodos, afuera, queridos hermanos, ideologías contrarias a la Escritura, y déjenme expresar esto de forma real, ideologías contrarias a la Escritura son impartidas por todo lugar, escritos, grafitis, personas en la micro hablando, etcétera, etcétera. Y hoy, lamentablemente, no existe ningún hermanito, ninguna hermana, a lo mejor entregando un tratado, a lo mejor predicando en las calles, queridos hermanos, a lo mejor juntándose en una plaza un grupo de jóvenes con la Biblia abierta, estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está prohibido. Porque lamentablemente está prohibido. Y creo, queridos hermanos, que esto debe ser meditado. Necesitamos que el Señor abra puertas. Necesitamos que el Señor también ponga en nosotros el querer como el hacer para poder ser valientes en afrontar esta situación. No podemos ser ciegos a lo que está sucediendo. En Santiago de Chile, cuando quieren salir a manifestarse personas que son de izquierda, personas que son de ideas de la justicia social, ¿cierto? Allí están, ¿cierto? Todos saltando, gritando, insultando a carabineros, tirando piedras, ¿cierto? Y aquellos teólogos, ¿cierto? Teólogos de plataformas, que a lo mejor pueden tener estudios, etcétera, etcétera, callados, sin decir nada. Es más, hasta apoyando en cierto sentido aquellos vándalos, aquellos que están haciendo destrozos en la calle y que no están haciendo ningún bien a la sociedad. Pero al momento en que una iglesia, siendo pentecostal, la Asamblea de Dios, etcétera, etcétera, abre sus puertas y puede que a lo mejor exista un contagiado, estos hombres, ¿cierto? Estos hombres letrados hablan, ¿cierto? Y escriben allí a lo mejor en sus blogs ciertas críticas a estas congregaciones que han abierto las puertas. ¿Para qué? No para tirar piedras a carabineros, no para hacer destrozos en la calle, sino para tener comunión, para poder orar juntos, para poder escuchar la palabra de Dios. Claramente a lo mejor no se toman las medidas que debieran tomarse, que creo que debieran tomarse, pero sin embargo es una congregación que de forma sincera quiere adorar a su Señor y creo que es lo que todos queremos, ¿cierto? Últimamente hice también en mi canal, allí en la comunidad, una pregunta. Ante la situación que estamos viviendo, ante todo esto, veo que hay congregaciones que lamentablemente no abren sus puertas. Y a lo mejor muchos quieren tener comunión con otros hermanos, escuchar a lo mejor y estar juntos allí oyendo la palabra de Dios. Y tengo el incentivo, queridos hermanos, y me río un poco de... ¿Por qué me río un poco? Porque también lo he tenido anteriormente, pero a lo mejor no ha funcionado. ¿Por qué? Porque muchos en el momento dicen, sí, yo quiero, vamos, pero el momento, como se dice aquí en Chile, de los Q, el momento exacto, nadie aparece. Pero bueno, se puede decir un sentimiento válido y también una buena motivación. Y la motivación es esta, queridos hermanos, el poder a lo mejor juntarnos con un grupo de jóvenes, de hermanos, en el lugar que sea, a lo mejor no aglomerándonos, ¿cierto? Estando separados con un parlante, a voz, no sé, a alta voz, y poder orar juntos, poder adorar a Dios con una guitarra, no lo sé, y escuchar la palabra de Dios. Creo que eso hace mucha falta, queridos hermanos, el no poder congregarnos. Ahora, alguno querrá a lo mejor invalidar las cosas que digo, ¿cierto? ¿Y por qué digo esto, queridos hermanos? Porque quiero aclarar cierta situación. Hay personas que me han atacado en plataformas de Facebook, mayormente como la fanpage Presbiteriano Confesional, donde hay un personaje que se disfraza con nombre de mujer y dice ciertas insinuaciones de cosas que me han pasado. Yo hace un tiempo atrás hice un descargo en un video, ¿cierto? Donde dice, bueno, me echaron de la iglesia, no me echaron de la iglesia, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Hablé de mi situación en una iglesia presbiteriana y de la otra que no quise hablar por respeto, ¿cierto? Por respeto.
Pero ante las últimas circunstancias, queridos hermanos, donde apareció una carta que era privada, porque así era una carta privada, dentro del presbiterio, ¿cierto? Esa carta no debería por qué tenerla una persona ajena al presbiterio, ¿cierto? Eso es obvio, es algo obvio. Esa carta no debería tenerla alguien ajeno al presbiterio, a no ser que esa persona que mandó la foto y que se esconde detrás de un personaje, de un perfil falso en Facebook, sea una persona del presbiterio. Entonces, ante estas situaciones, queridos hermanos, yo quiero decir públicamente que hoy, con mi esposa y mis 3 hijas, no tenemos iglesia. Lamentablemente no tenemos iglesia. ¿Por qué? Es algo que quiero reservármelo. ¿Saben por qué? Porque si yo hablara, queridos hermanos, saldrían muchos, como se dice aquí en Chile, muchas cosas al aire, ¿cierto? Muchas cosas que no deberían decirse. Muchas cosas que van a traer controversia. Y a lo mejor los líderes, o el presbiterio, etcétera, etcétera, pueden estar equivocados, pero no quiero, en cierto sentido, afectar a la congregación, la cual, claramente, yo no tengo nada en contra de ellos, sino que estoy total y completamente agradecido, como también de algunos líderes que me ayudaron personalmente y también a mi familia. Pero hoy, queridos hermanos, yo quiero decir esto públicamente. Hoy estoy sin congregación. ¿Motivos? Háblenme por interno, llámenme, conversemos, ¿ok? Pero públicamente no, por respeto a mi ex congregación. Ahora, cierre paréntesis. Por lo tanto, ¿qué sucede hoy en día? Para los que a lo mejor me preguntan, o pueden hacerse esta pregunta, ¿qué hacemos si en mi región, en mi ciudad, no existe una iglesia sana, ¿cierto? Donde no haya progresismo, donde no haya líderes y pastores que al momento de predicar allí en la pantalla, en el data, pongan a Gandhi, pongan a la Francisca García Huidobro, no sé cómo se pronuncia, las pongan en la pantalla con una gran frase y de ahí empiecen a redimir la cultura, ¿cierto? Son cosas tragicómicas, mejor dicho, no sé, más trágicas que cómicas, pero son cosas que suceden en el púlpito. Personas que no predican el evangelio, sino que tratan de diluirlo. ¿Para qué? Para poder caer bien, ¿cierto? No hablan de homosexualismo, no hablan de, como lo he dicho ya en varios videos, del aborto libre, cosa que hoy está muy fuerte, y cosa que hace unos días atrás vi algunos carteles que son horrendos, queridos hermanos, horrendos. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esta situación? ¿Qué hacemos? Yo por mi parte, queridos hermanos, he estado hablando con iglesias presbiterianas del corte más ortodoxo por a lo mejor traer aquí a Chile una iglesia más sana, ¿cierto? Y con esto no estoy diciendo que no existan iglesias sanas. En Santiago hay iglesias sanas, presbiterianas, reformadas. Por allí tengo pastores amigos, hermanos, ¿cierto? Que están allí luchando, y no voy a decir sus nombres para comprometerlos, pero existen iglesias presbiterianas reformadas, sanas en Santiago y en otros lugares del país. Pero si en tu región no hay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, cierto? Porque hay congregaciones que a lo mejor no están interesadas en levantar otra misión o otra, como se dice, célula avanzada. ¿Por qué? Porque ya existe una iglesia a lo mejor de la misma denominación, pero que lamentablemente está metida con otros temas. Entonces, ¿qué hacemos? Como dije, yo he estado en conversaciones con algunos otros pastores, iglesias presbiterianas más ortodoxas, etcétera, etcétera, pero lamentablemente la cosa no está muy buena como para que llegaran misioneros, ¿cierto? Aunque es el anhelo, ¿cierto? De que pudieran llegar misioneros y se pudieran levantar iglesias más ortodoxas y más sanas en nuestro país, queridos hermanos. Y vuelvo a repetir, no quiero decir con que los hermanos de allá no son sanas y no son ortodoxos. Necesitamos muchas más iglesias reformadas en nuestro país. Y eso es algo obvio, es algo que se ve, queridos hermanos. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Yo por mi parte, mi consejo, a lo mejor, es que, y lo digo sinceramente, queridos hermanos, no de forma maliciosa ni nada por el estilo. Creo que sinceramente a lo mejor podrías reunir un grupo de hermanos de forma informal y a lo mejor estudiar la palabra de Dios, orar juntos, y con esto no estoy llamando a la rebeldía, para nada. Pero si en tu ciudad o en un lugar allí alejado no existen iglesias sanas, queridos hermanos, y a lo mejor estás solo, únete con otros hermanos, congrégate,
estudia la palabra de Dios, ora, clama al Señor para que puedan llegar nuevos misioneros, para que se levanten nuevas iglesias donde tú vives. Y creo que eso es muy, pero muy necesario. Para citar nuevamente a la Confesión de Fe de Westminster, me gustaría ir al capítulo 21, párrafo 5, y dice esto, queridos hermanos: son partes de la normal adoración religiosa a Dios, la lectura de la Biblia con temor piadoso, la sana predicación y el escuchar la palabra conscientemente en obediencia a Dios, con entendimiento, fe y reverencia. El canto de los salmos con gracia en el corazón, así como también la debida administración y digna recepción de los sacramentos instituidos por Cristo. Además, deben usarse de una manera santa y religiosa en sus diferentes tiempos y oportunidades: los juramentos religiosos, los votos, los ayunos solemnes y acciones de gracias en ocasiones especiales. El capítulo 21.7, en el próximo párrafo, dice esto: así como es ley de la naturaleza que en general una debida porción de tiempo sea separada para la adoración a Dios, así también en su palabra, mediante un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todo ser humano en todos los tiempos, Dios ha establecido específicamente un día de cada 7 como un reposo para ser guardado santo para Él, desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo. Este día era el último de la semana, pero desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, el mismo que en la Biblia se llama el Día del Señor, el cual debe continuar hasta el fin del mundo como sábado cristiano, queridos hermanos. El párrafo 8 dice esto: el sábado cristiano es pues guardado santo para el Señor, cuando los seres humanos, después de una debida preparación de sus corazones y arreglando con anticipación sus asuntos comunes, no solamente observan todo el día un santo reposo de sus propias labores, palabras, pensamientos acerca de sus empleos y recreaciones seculares, sino que también se ocupan todo el tiempo en el ejercicio de la adoración pública, queridos hermanos, y privada, y en los deberes de necesidad y misericordia. Adoración pública. Es muy, pero muy necesario, queridos hermanos, el congregarnos. Vuelvo a repetir, no estoy llamando a la rebeldía ni a crear nuevas iglesias, nada por el estilo. Si no existe, estamos hablando de una situación puntual. Si no existe una iglesia de sana doctrina, si no tienes dónde congregarte, busca a otros hermanos, puedes juntarte a lo mejor en un parque, no creo que en una casa por el tema del confinamiento, etcétera, pero en alguna playa, en algún parque, en algún campo, queridos hermanos, y allí, respetando también el distanciamiento social, poder orar juntos, adorar al Señor y también escuchar la palabra de Dios, queridos hermanos, y desde allí orar al Señor de que se puedan abrir las puertas de la iglesia para poder y volver, mejor dicho, a unirnos en comunión, a adorar a nuestro Dios Santo, pero también clamar al Señor que levante obreros, ¿cierto? Que levante obreros en este tiempo, que sean valientes y que sean capaces de predicar el Evangelio sin miedo en esta generación perversa. Bueno, queridos hermanos, este es el tema del cual quería hablar en este día, así que llegamos hasta acá. Es un tema complicado por el contexto en el cual estamos viviendo. Es más, al hablar ya de la situación, puede que este video también me lo bajen, porque es un tema complicado hablar sobre esta situación viral, ¿cierto? Esta pandemia. Así que hay que tener ojo, queridos hermanos, hay que ser prudentes. Hay que también examinarlo todo, pero principalmente presentar nuestro corazón delante de Dios ante esta situación. Creo que a todos nos afecta el que no nos congreguemos, el que no estemos en el ejercicio de la adoración pública. Así que, queridos hermanos, Dios les bendiga y recuerda suscribirte a mi canal un poco más abajo y también darle a la campanita para que YouTube te envíe una notificación al momento en que subas un nuevo video. Recuerda darle like, por favor.
y también compartir este canal con otros hermanos para que se suscriban. Así que nos vemos próximamente en un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional.